Esto es Sujétame el Micro, de Emilcar FM, en su capítulo 185 del 25 de junio de 2024. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Me salté el capítulo de la semana pasada, pero no creas que el podfade ha comenzado a hacer mella en mí. Lo que sí me ha afectado ha sido el COVID. Afortunadamente, no a nivel de hospitalización, pero sí dejándome ciertas secuelas que espero sean temporales y que incluso hoy pasen desapercibidas. Afortunadamente, el calendario ha sido piadoso conmigo, mi calendario de contenidos, y hoy tocaba entrevista, así que voy a hablar menos. Nuestro invitado de hoy es Daniel Ramírez Vigo, autor del podcast La Clave Maestra. Daniel cursó estudios de marketing e investigación de mercados en la Universidad de Málaga y ha dedicado su vida laboral a esta disciplina, algo que ha compaginado con ser una de las voces de la radio en Málaga desde hace 10 años. Si te encuentras con Daniel en redes sociales, seguramente le verás publicar contenidos relacionados con las escape rooms, que es el tercer ingrediente que nos falta para agitarlo todo y obtener como resultado a nuestro entrevistado de hoy. Daniel, bienvenido a Sujétame el Micro. Nada, bien hallado. Muchísimas gracias y sobre todo comentarte que bueno, me hace mucha ilusión hablar contigo porque bueno, desde que empecé en radio y conocí el mundo podcasting he seguido bastante tanto el promo podcast como tengo tu libro y muchas más cosas que bueno, soy muy fan de la marca Emilcar FM y bueno, de promo podcast que ahora es Sujétame el Micro. Pues mira, viniendo de un profesional del micrófono como tú, pues doble agradecimiento. La Clave Maestra es un podcast sobre escape rooms de periodicidad quincenal que este pasado mes de abril cumplió su primer año de vida. Si escucháis sus capítulos os vais a encontrar con un producto pues muy bien producido, valga la redundancia, donde la ambientación musical se usa con mesura pero con contundencia para ponernos en juego, literalmente, y donde las voces de los invitados son las protagonistas. Daniel, las escape rooms se juegan en equipo y el podcast veo que también. Bueno, esa es la idea, ¿no? Trasladar un poco el ambientillo que se pueda vivir en una escape room en las ondas. Entonces, bueno, viniendo, en mi caso, profesionalmente del mundo de la radio, pues La Clave Maestra nació como un proyecto de esos que tienes en el cajón abandonado, diciendo, oye, quiero hacer algo, me gustaría trabajar un podcast, porque me gustaba mucho el formato, era consumidor de podcast, cuando estaba estudiando intentaba poner en práctica lo que aprendía en la carrera y contárselo a los demás, mi punto de vista, mi opinión, pero quería encontrar de verdad una afición que yo disfrutara y que para mí no fuera como un trabajo más. O sea, yo he hecho mis 8 horas diarias en una emisora local aquí en la provincia de Málaga y esto me supone un extra. O sea, realmente yo saco un huequecito de mi agenda para charlar con los demás. Pero bueno, por suerte, como ya tengo, digamos, esos conocimientos de la parte técnica, de la producción diaria, porque al final cuando trabajas en un medio de comunicación está constantemente pues produciendo cosas y ese estrés es como ya interno tuyo, esta vidilla, pues esto es como un ir más allá y charlar con personas que comparten la misma afición que tú. Yo no soy el que más sabe de escape rooms, pero sí que estoy aprendiendo mucho con las personas que estoy entrevistando y me están dando cierta autoridad en el sector a la hora de hacer las preguntas adecuadas o incluso de sacar mis propias conclusiones y dar ideas. Y por suerte estoy muy contento del año que cumplí en abril por la repercusión que ha tenido. Ya te dije, pues eso, como ahora mismo has presentado, es un programa quincenal, es un podcast quincenal, por el tema de justo que has tocado en capítulos anteriores, el podfade y el micronicho y tal. Por eso mismo, porque quería hacer algo que no me ocupara mucho tiempo, pero que tampoco lo abandonara. Entonces, es lo que he logrado, que me he dado cuenta que es la frecuencia perfecta a los 15 días y bueno, al final pues va saliendo hacia adelante. Este año no tengo en mente hacer parada en verano, porque el año pasado hice parada en verano y parada en Navidades, y este año, como tengo ya cierto contenido programado y está teniendo buena acogida, pues está saliendo hacia adelante. Y me gustaría comentar que empecé solo en este proyecto, pero ya se me ha unido un amigo que ya es colaborador y me da muchas ideas, y al final trabajar en equipo, como bien comentas, es también esa chispilla que te da el poder seguir un proyecto y bueno, ya dos mentes piensan más que uno, como en una actividad de escape en vivo. Uh-huh. Porque lo has adelantado un poco, pero ¿cuál es tu trasfondo personal en el tema de las escape rooms? Quiero decir, ¿eres un usuario avanzado? A lo mejor perteneces a alguna asociación, lo ignoro por completo.
cómo te mueves en las redes sociales, hay foros en Internet exclusivo de esto, es decir, cómo tú llegas a decir, bueno, de esto, como tú dices, sé suficiente como para hacer un podcast, aunque no muchísimo, el podcast me va a servir para aprender más, ¿no? ¿Y cuál es tu punto en ese sentido? ¿Padawan, maestro Jedi? ¿Cómo te definirías? Bueno, yo creo que soy un ilusionado soy jugador, pero tampoco no he hecho como tantas personas muchísimas skate, de hecho hace ya tiempo que no juego, pero sí que conocí este sector, esta actividad en 2016, 2017, cuando estaba empezando, porque entrevisté a un responsable de un juego que abrió aquí en mi zona, en Torre del Mar, y resulta que, bueno, justo había hecho 2 días antes mi primera escape en vivo, y cuando vino fue una conexión brutal que caí enamorado del sector y bueno, ahora a día de hoy es mi mejor amigo, el responsable de esta skate room y bueno, juntos pues hablamos mucho, somos muy friki de esto, conversamos, tenemos debates, vamos a premios escapistas que hay a nivel nacional, hay personas que hacen ya entrega de premios a las mejores salas, ambientación, distintas temáticas. Entonces tengo mucha implicación en el sentido de hay varias personas de mi círculo de amistades cercanas que pues o han tenido salas o la tienen, más mi implicación en redes sociales. El mayor foro que he visto a día de hoy, porque cuando empecé digo, bueno, tengo que comunicar esto de alguna manera, seguir haciendo llegar a esto y empecé a buscar una comunidad en la que puedes primero poder nutrirme de esa información y después poder difundir las entrevistas y todo el trabajo que proceso. Y me encontré que en Instagram hay una gran comunidad, relativamente hablando, porque al ser un nicho, pero que hay personas especializadas, gente que juega en equipo que tienen su propia cuenta para difundir las actividades que hacen y las reviews. Bueno, es súper interesante porque todas las semanas me entero de, pues tal empresa ha hecho tal cosa, o tal gran empresa está absorbiendo estas y está creando franquicias, o hay esta empresa que hace electrónica especializada en skate rooms. Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo empecé un poco más como iluso o como aficionado a las escapes como jugador, pero poquito a poco he ido transformando y aquí es donde pues igual no sé si me estoy adelantando, he ido hacia el nicho de mezclar la afición con el mundo empresa. Entonces, claro, me escuchan jugadores que al final me he dado cuenta que el público que juega también es como muy curioso, le gusta mucho saber las tripas de lo que hay detrás, de sin mecanismos y tal, pero luego hay muchos dueños de sala, game master, creadores, que están empezando digamos, a elegir como referencia este canal de comunicación, porque la mayoría, cuando me he encontrado con ellos en algún evento, me han escrito, me han dicho, oye, es que pienso que falta un punto de referencia de información y con tu podcast, contigo, con Javi, tu compañero, encuentro ese punto de vista. Bueno, hasta el punto que ha traspasado fronteras, que hace el último capítulo fue a una empresa chilena que está frente a la Antártida, está en el sur, muy al sur de América del Sur, que está montando su primer skate room y me empezó a hablar del sector de Latinoamérica, cómo está emergiendo y cómo en Europa y en España, por los referentes, los canales de comunicación que hay, les está llenando un poco el camino para empezar e introducir allí la actividad. Bueno, España, Estados Unidos y tal, pero como es su referente latino de habla hispana, pues les llega. Entonces, bueno, es súper curioso cuando te encuentras con personas que te dan las gracias o que tú le estás generando valor con la información que le das, que al fin y al cabo, bueno, pues es una manera de difundir tus conocimientos y los que te aportan otras personas, porque es como me has dicho, yo te voy a aportar información con las entrevistas, pero es que a mí me aporta mucho, casi sin yo hablar o simplemente haciendo las preguntas adecuadas, me hacen todo el trabajo el entrevistado. Lo mío es solo la curiosidad. Sí, es que, en fin, esto de las escape room, yo he hecho algunas aquí en Murcia, pero claro, pienso en si a mí me diera por esto, que ya no hay espacio vital, porque ya me ha dado por muchas cosas, o pienso en ti mismo, ¿no? Y dices, venga, te aficionas, empiezas a jugar, te haces todas las de tu ciudad. ¿Cuántas puede haber en Murcia? La 7ª ciudad de España, Málaga, no sé, la 6ª o la 5ª, no lo sé. Málaga es también tela de grande, que hay 10, 12, 15, claro. Y una vez que te las has hecho, esperar a que esas salas generen nuevos juegos, nuevas versiones, viajar. Estuve escuchando uno de tus capítulos donde una pareja de amigos llamados curiosamente los Chochoni, que son de Madrid, que llevaban casi 1000. ¿Es posible? ¿Es el número? ¿Casi 100? No recuerdo muy bien los datos de ellos. Creo que no llegaban a las 1000, pero sí que hay, en España ahora mismo hay 2 grupos que ya se les queda su zona geográfica cerca, que son Die Helden, que ellos pues son los que más llevan más de 1000,
Y Quinto Elemento, que es otro grupo escapista que sí que también llevan más de 1000. Y creo que llegaron a 1000 una pareja cazadores de escape, que es un chico y una chica que van ellos dos solos. Lo que pasa que, bueno, habitualmente se le une alguien al equipo o se juntan con otro equipo. Pues pero hay muy poquita gente con más de 1000. Estos entrevistados tuyos decían que, por supuesto, que ya habían tenido que salir fuera y que ya habían jugado en 12 países. Y curiosamente uno me dijo, dice, bueno, y las salas malas, porque esto es como en todo, al final ellos se hacen expertos y saben cuando hay alguna más flojilla. Las salas más tontunas que abren las salas más regularcillas que abren en mi zona geográfica, las dejamos para un día tonto que tengamos con amigos que tienen poca experiencia, porque si no es como, o sea, llegado a ese nivel de profesionalización. Y ojo, son muy influyentes, a mí me han llegado a mencionar dueños de salas, responsables de salas, que el hecho de ellos haber puesto simplemente una foto diciendo, oye, hemos jugado a tal sitio y nos gustó mucho la ambientación, tal, 4 frases de nada en Instagram, les ha hecho que les llegue más público, porque les siguen y son potencia de influenciar de verdad, del auténtico. Esto es tremendo, ¿eh? Existen muchos mundos, pero todos están en este. Y este, como tú bien has dicho antes, es un podcast nicho, evidentemente. Un podcast nicho que, aunque ya has esbozado algunas cosas, me gustaría saber qué papel quieres que desempeñe, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres conseguir con él? O incluso más interesante, ¿qué es lo que querías conseguir con él y en qué se ha convertido después de 14 meses? Bueno, yo en principio lo que quería, y realmente cuando lo pensé en 2016, lo que pasa que dije, bueno, tengo que hacerlo, y al final lo dejé muy, muy abandonado. Lo primero que pensé era, porque me gustaba tanto que simplemente quería hablar de esto, y ya está, era como una manera de, me gusta esta conversación, quiero alargarla y que la gente escuche la conversación. ¿En qué se ha convertido? Pues creo que se ha convertido, o al menos creo que va hacia la línea, o mi pensamiento es que se convierta en un canal de comunicación. Y por dos lados, aunque no sé muy bien hasta qué punto, es que a veces es difícil elegir, sobre todo en el mundo de las redes sociales, o entretener o informar. Entonces, claro, el mío, informar / formar a las personas con los conocimientos y poner al día. Y por otro lado es que, claro, es que casi como de forma paralela iniciamos un canal en YouTube donde estamos haciendo un poquito más el espectáculo, estamos más entreteniendo. Tenemos en mente varios proyectos en los que hemos hecho mucho debate, mucho de trabajo de estudio, de bueno, vamos a hablar de este tema tal, y conversamos entre los dos. Y dijimos, oye, somos un podcast de escape room y no hemos grabado nunca en un escape room. Porque claro, lo que conlleva es el spoiler, el que los dueños de salas es todo un poco más hermético, los propios jugadores no les gusta conocer. Entonces, bueno, estamos buscando la fórmula en la que vamos a posiblemente próximos, esto es muy, muy exclusiva, no lo saben los seguidores del podcast, que vamos a generar contenido en el que entretengamos y además vamos a medio informar o vamos a educar en cosas que no se deben hacer en pruebas. Mi compi está haciendo pruebas que yo no sé de qué va, pero está construyendo un escape room alternativo porque él fue dueño de sala y vamos a generar contenido medianamente de calidad para convertir esto un poquito más espectáculo, pero ya te digo, la vía del canal de YouTube. Y luego sí, en el podcast, pues la entrevista. La entrevista yo sí que me sigo negando a día de hoy en hacerla audiovisual por esa intimidad que le das al invitado, de hablar con él, nos olvidamos de cámara, nos olvidamos de problemas técnicos y quiero que el sonido, como me han dicho a veces, que no sea una molestia, que se escuche bien y no sea dentro de lo que cabe, porque yo tiro de Google Meet, o sea, de Google Hangout y poco más, o sea que... Sí, es que cuando entrevistas a población civil te la juegas, claro. Aquí entre nosotros somos profesionales y poner la cámara no va a distraernos ni a menoscabar el resultado, pero evidentemente cuando estás entrevistando a alguien que no tiene la equipación necesaria, ya solo te falta para completar el cuadro flamenco del micrófono al lado de la lavadora, el decir, póngase usted una cámara que vamos a ver esos 320p que es lo que dan de sí. Has comentado también antes, y yo te lo he escuchado en tu podcast, aludir a tu audiencia, o aparte de tu audiencia, como gente que puede querer crear sus propias escape room, ¿no? Es decir, esos creadores, claro, pero en este género, creador de escape room es empresario. O sea, esto es así. No es como lo nuestro de voy a hacer un podcast, sí, tengo una inversión, puedo hacer algo de calidad, pero quiero hacer una escape room, tengo que alquilar un bajo. Y además tengo que alquilar un bajo y tengo que montar un chiringuito de narices, ¿no? Entonces, claro, eso ahí estaría el super nicho, ¿no? El nicho dentro del nicho, ¿verdad? Sí. Es decir, tú hablas de escape room, pero luego tienes ciertas cosas, ciertos contenidos, cierta atención a usuarios que o bien son ya propietarios de salas o bien podrían estar queriendo hacer su primer juego, su primera sala.
y bueno, he comentado eso porque sé que están en el proceso. Es que casualmente en el mundo de redes y la interacción que me llega es que ha coincidido varias personas que me escriben, oye, es que estoy justo montando mi sala y los que están buscando... Y digo, bueno, y siempre la curiosidad de, bueno, ¿y cómo has encontrado esto? No, es que estoy buscando en YouTube, o es que estuve buscando información y me apareció, no había nada. Es que el que monta, o sea, el que es empresario no lo es, simplemente es entusiasta y quiere, se mete en esto de emprender, busca información, investiga muchísimo y es una barbaridad la de gente que llega y, claro, pues al final el podcast, hablando de la herramienta que supone una plataforma como es el podcast, pues al final surge que tú estás haciendo lo que haces, pero le estás entregando valor a esa persona que está en el proceso. Por tanto, sí que hay personas que no es, bueno, alguno querrá montarlo, pero otros que ya está en el proceso y está buscando técnicos que se, porque lo que sí me he dado cuenta del buyer persona de este producto, digamos, podcast, es muy Juan Palomo. O sea, lo mismo te hace decorados, que busca tutoriales de electrónica, que busca la manera de hacer el modelo tal de ser autónomo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, va en esa línea. Que, ojo, esto pues al final, con la medida que se va profesionalizando, al final ya hay sectores que han ido de los decorados que se han especializado en este mundo. Hay de todo, hay hasta pues, gestorías o administración, sí, gestorías administrativas que solo buscan ese tipo de público, ese tipo de perfil, o programadores que hacen plugins de reservas especializados por las peculiaridades que tienen las reservas de la actividad, porque es como muy particular y necesita mucha cosita. Oye, mira, me has dado una idea. Yo que siempre ando lamentándome de mi trabajo civil, de Sí. la gestión urbanística, podría dejármelo y convertirme en asesor fiscal, Ujú. ¿no? Solo para podcasters. ¿Qué te Pues parece? mira, Mis eh, 2, 3 clientes los tengo fijos, o sea, es una cosa El problema muchas tremenda. veces en esto es el desconocimiento. O sea, no sabes la de personas cuando hablas en grupo de, oye, es que yo voy a montar. No sabes la que pasé. Bueno, imagino que en muchos sectores igual, pero en este tiene un hándicap muy grande que es que se desconoce la actividad. Entonces, cuando van a la administración pública, para una licencia de apertura, ponen muchísimas trabas. No, y dentro tiene que haber esto, no sé qué. Y claro, aquí se trabaja mucho con la experiencia, la ambientación, obviamente la seguridad tiene que estar aquí. Hablamos en un debate del, pues por ejemplo, que haya extintores en una sala, tiene que estar, por mucho que te rompa, es historia medieval, que en el medievo no había extintores. Pero a nivel de apertura hay ciertas trabas burocráticas que te frenan el poder emprender. A nivel administración local depende, habrá regiones más flexibles o tan menos. Entonces, claro, pues es eso, el desconocimiento es un hándicap, pero a la vez una oportunidad para profesionales. Un abogado, Ujú. por ejemplo, con el que hablé de temas de propiedad intelectual, cuando tú te inspiras en una película, en una serie, hasta qué punto la inspiración es plagio o es copia y te pueden meter un puro. Claro. O tú proteger tu idea, que no venga alguien y te copie y te fusile la sala, porque dices, ¿cómo acredito esto? No tengo fotos que acrediten, o sea, Ujú. tienes que de alguna manera protegerte. Y bueno, pues esto es un abanico, como cualquier otro sector, que poquito a poco pues va creciendo y a mí me apasiona descubrir tantas cosas. Por lo que has dicho antes, ya infiero la respuesta, pero entiendo que hay canales de YouTube sobre escape rooms Ujú. y podcast sobre escape room, el tuyo. Hay Twitchers también Sí. y hay canales de YouTube, hay dos, bueno, hay más creo. Lo que pasa es que yo que los tenga para mí muy referentes, hay Ujú. uno que se llama Phobos Escape, que incluso tiene una aplicación para tú guardar tus propias las salas que llevas y tal, contarlas, para Hola. críticas, puntuar, bueno, es una locura. Hay otro chico que es el del Quinto Elemento, que fue mi primer entrevistado, que lleva más de 1000 salas, que tiene su propio Twitch y todo lo que sube a Twitch al canal de YouTube y hace entrevistas, hace esto, pero con cámaras. Ujú. Pero bueno, a ver, sin menospreciar a nadie, para mí, mi punto de vista, yo creo que, bueno, sí, lo mismo que entrevista a empresas, jugadores y tal, creo que no se ha centrado tanto en nicho, o sea, que va más, sí, a la propia actividad como tal. Lo que pasa es que mis conocimientos, yo no soy, a ver, soy jugón, pero no soy un experto, no, o no creo, no me considero experto en esto. Soy más de escuchar, como cuando viene a la radio donde trabajo habitualmente alguien que me habla de arte, que me habla de leyes y tal, soy más de escuchar e intentar aprender un poco. Pero aquí intento combinarlo, algo que sí me gusta, no soy un súper entendido, pero y de otra cosa que sí entiendo, que son las empresas y el marketing. Entonces ahí sí que combino dos cosas que me molan. Y ahí es donde ha nacido ese nicho. Ujú.
Yo en mis podcasts, cuando hablo de los motivos para hacer un podcast, y en mis podcasts, digo, en los libros y en las formaciones que doy, hablo siempre de que en el tema hay que tener pasión y o conocimiento. Sobre todo lo de y o. Es decir, tú puedes saber mucho de algo y tener mucha pasión, magnífico, y puedes tener mucha pasión por algo, pero no saber mucho. Y entonces pues se produce pues ese viaje con la audiencia, ¿no? Es decir, yo quiero saber más de esto, voy a hacer este podcast, ya sé algo, un poco como has descrito tú tus comienzos, ¿no? Y poco a poco vas conociendo más, vas trayendo más invitados y al igual que tú creces y el podcast crece, pues la audiencia tiene esa oportunidad de crecer contigo, que es algo que siempre es muy, muy interesante. Vamos, si te parece, para terminar, a pasarnos al asunto técnico, que tengo la sensación de que va a ser un pequeño jarro de agua fría, pero bueno, porque tengo aquí una lista. Es lugar de grabación, micrófono, software, pero aquí creo que va topado. A ver, ¿qué pasa? No, a ver. No. A ver, los que no estéis viendo vídeo, está con un Sennheiser de estos de radio de los caros. ¿Vale? Hago la cámara un poco Para a ver empezar, que se vea el estudio. Para que lo sepáis. El Sennheiser este así como que es Bueno, como un normal, de prisma. radio, de láser. El que tiene todas las radios, este es el que tiene aquí Dani conectado. Venga, dime. Bueno, ¿Cómo este haces micro, esto? te voy a decir, esto es la empresa donde trabajo. Yo no yo soy empleado, yo estoy aquí trabajando por cuenta ajena, pero sí que mi jefe me deja usar el estudio para mis cositas y demás. Entonces, bueno, este micro tiene más años y ha salido más duro que nada. Esto es de la época de la transición, por lo menos. O sea, esto Sí. funciona muy bien. Bueno, ha pasado por técnicos y eso varias veces, pero trabajo con un MD441, creo que es, el Sennheiser clásico de las radios. Tengo una mesa de mezcla, usamos una mesa de mezcla Yamaha MG16XU, está, pues eso, con múltiples subgrupos, etcétera, etcétera. Y bueno, te vas a reír, pero es que grabo con, aquí no sé si se va a ver en cámara, conecto el micrófono a Mentira. pues una tarjetita, sí, bueno, para grabar el podcast realmente lo conecto al... Esto que te enseñabas para hacer la grabación tú y yo. Sí. Con una tarjetita externa de esto, una Saramoni típica Smart Rig, para conectar un micro al móvil. Sí, no es Smart Rig. Sí. Para esto al Mac. Pero aquí con un ordenador Windows y con un software tipo Adobe Audition, es el Adobe Audition, grabamos con la tarjeta sonido pues integrada del ordenador para yo grabar el podcast. Que ya te digo, la calidad tampoco. Luego sí que cuando usamos nosotros transmisión, esto es al margen en la radio, por si os gusta friquear de temas técnicos, sí que tenemos una Sound Blaster y tal, por RCA y todo va por más... Pero es audio analógico todo y bueno, grabo con eso. O sea que tampoco no... Y el banco de música de la radio. El banco de música no es de la radio. Voy a dar un detalle que no sé si tú lo conoces o lo conocen más personas. Uso el de Facebook Sound Collection. Madre mía. Es el mismo que uso para las cuñas, porque son todas Creative Commons y el mismo que usamos para publicidad y para otras cosas. Pues son muy livianas, no tienen... Bueno, puedes usar el filtro de sin voces o que tengan voces vocales cantando y tal. Y uso ese, porque antes usaba el Adobe YouTube Audio Library, tenía también un banco de sonidos. Y este me empezó a molar porque empezaron a poner más cositas y tal. Pero uso eso, es gratis y no me da problema a la hora de si tengo que subir cualquier cosita a cualquier plataforma y tiene los derechos, los permisos. Muy bien. ¿Y el hosting? ¿O también te dejan en la radio subirlo a sus servidores? El hosting. Bueno, esto es... ya habiéndome leído tantos libros de podcast y haberte escuchado tantos capítulos, uso Anchor, uso Spotify y adelante. Empecé hace muchos años porque tuve otros proyectos y tal. Empecé usando iVoox y bueno, en otros proyectos más allá de la radio y otros proyectos personales usamos FTP y tal, y con GarageBand hace un montón de tiempo, pero al final por comodidad, porque se puede programar, porque tiene el tema de las encuestas y la interacción y tal, pues uso Anchor. Lo que pasa que, claro, luego a la hora de difundir, pues uso una cosa que se llama Podlink, que te da opción para que si quieres ir a Spotify, si quieres ir a otra plataforma. Ahora vamos a eso, ¿no? Es decir, estás usando lo que ahora se llama Spotify for Podcasters. ¿Vale? Que no se llama Anchor desde hace un año y medio, ¿vale? Yo sigo entrando como Anchor, pongo anchor.com. Sí, y entras, efectivamente. Sí, pero distribuyo todos los RSS a todos lados, vamos, que no... Eso iba a decir, te lo tienes en todas las aplicaciones, ¿no? Es decir, se puede escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en todas partes. ¿Y dónde está tu audiencia principal? Mi audiencia principal, pues está, hasta donde yo llevo el análisis hecho, está en Spotify. Principalmente. Aunque, ya te digo, sigo usando lo de Podlink por una sencilla cuestión que me da mucho coraje cuando tú pones, por ejemplo, las stories en Instagram, que pones enlace, o en cualquier sitio pones enlace a Spotify, si tú no tienes iniciada sesión, si haces una story que muchas veces no te deja usar el explorador habitual,
no te deja escuchar y te hace perder ese oyente. Entonces, intento hacer algo que sea muy abierto, pero luego sí, generalmente el que se suscribe, me he dado cuenta y voy observando, pues eso, semana a semana o quincena a quincena, para no obsesionarme con datos, que las personas, los oyentes, los seguidores van, pues, oye, ¿me he escuchado este podcast? Voy a este. Entonces, claro, las analíticas van creciendo conforme van pasando las semanas y el oyente busca el hueco para escucharte. Entonces ya está. Pero luego sí que uso las analíticas muy a largo plazo a la tendencia. Digo, a ver cómo va funcionando, si esto va creciendo o no. Y por suerte, después de un año, hubo varias bajadas, ya te digo, verano, Navidad y tal. Pero luego el pico mínimo está donde estaba el máximo los primeros meses. O sea que más o menos va subiendo. Es muy de nicho, no tengo miles de seguidores, ni oyentes, ni reproducciones, pero sí que el público que tengo es fiel y interactúa y comparte y me dice cosas. De promedio, ¿cuántos oyentes hablamos por capítulo? ¿200? De promedio mucho menos, de 100, 150, más o menos. Ha habido algunos que tienen más, 200 y algo, pero es que también hay otra cosa que tengo ahí la pequeña duda porque empecé a usar YouTube, la herramienta que te daba de podcast, YouTube, cuando me hice el canal. Y yo ya no sé, porque claro, como enlaza el RSS, yo ya no sé si esas reproducciones las cuenta directamente YouTube por su cuenta y no te las suma Spotify, porque sé que de iVoox y tal creo que sí, pero de YouTube creo que no. Entonces, la media puede ser 100, 150. No, sí te las cuenta porque tiran del RSS y entonces Spotify registra la llamada y te lo suma. Pero Lo que es cuenta una vez posible cuando se la descarga, ¿no? es que, a ver, Y es crea el que vídeo. YouTube Music no se descarga tu audio y se lo sube a su servidor, sino que lo Vale. retransmite en streaming. Va tirando siempre del de servidor. acuerdo. Sí. Entonces, todas las descargas que tú tengas en YouTube Music, que no van a ser muchas, Spotify for Podcaster las contaría sin ningún problema. Lo que pasa es que es posible que no tengan ninguna, porque con una audiencia tan concentrada, tan pequeña, un reproductor de podcast tan marciano en nuestro entorno hispanohablante como es YouTube Music, lo normal es que tengas allí 0. Ajá. Bueno, yo lo que lo veo son esas estadísticas en el canal de YouTube, en el YouTube Creator. Ahí es donde veo que como que una especie de vídeo que se crea que se pone 30, 40 y tal. Que no sé si lo está usando la aplicación esta de YouTube Music o simplemente la plataforma YouTube. No. Esas son las Eso es reproducciones el que audio digo. convertido en vídeo. Eso ya es es otro tipo de escuchas. Pues Esas ahí- sí tendrías ahí que sí. sumarlas a las cifras que tú tengas Vale, pues anteriormente. ahí sí, 30, 40 más que sumo y comentarios de vez en cuando. Y sé que hay personas que están fiel ahí porque se han Claro, suscrito, porque les es cómodo. esa es otra. ¿Tú cómo te relacionas con la audiencia? Es decir, ¿cuál es tu forma de recibir feedback o de comentar cada capítulo? Pues principalmente por Instagram. Subo el episodio cada 15 días, subo una especie de carrusel con una foto de portada y en la segunda pongo al invitado. Pido que me dejen comentarios allí. Luego en YouTube, como está la opción de comentarios, cuando quieren, por todos lados. Me llegó, los invitados que estuve chilenos, me llegó por un mensaje en Facebook, que tengo muy poquitas personas porque no tenía ni Facebook creado, no tenía página. Y digo, bueno, lo voy a meter. Y me llegó un mensaje privado por allí. Pero principalmente el canal de comunicación más directo que recibo es el mensaje directo por Instagram o comentario. Sí. Me he dado cuenta de que tienes poca conciencia de clase, porque en tus capítulos empiezas a saco. O sea, no hay... en alguno he escuchado bienvenidos a la clave maestra o un podcast, en alguno me parece, ¿eh? Pero generalmente tú empiezas como si nosotros ya tuviéramos que saber que estás ahí y lo que estás haciendo. ¿Es algo consciente? ¿Es que te puede el entusiasmo por el escapismo y quieres empezar a hablar cuando antes? ¿Es que te la pelan las formas? Bueno, yo creo que ya, no sé, llevo 10 años haciendo radio y al final voy al grano. No, Sí. a ver, al principio es verdad que hacía todo un poquito más estructurado. Decía, ay, mira, voy a hacer la introducción, la grabo por un lado, luego la monto y tal. Luego hago una presentación del invitado o personaje que venga. Luego hago la sección de que los oyentes manden sus audios, sus notas de voz. Sí. Pero al final es como un gran jaleo. Digo, voy a entrar en la dinámica de no entrar en el podfade, tan clásico que conocemos. Y al final lo que digo es que voy al grano. Digo, la gente no quiere perder el tiempo, quiere escuchar la entrevista, voy directo y presento. Y bueno, es algo que igual, pues o no sé si iré mejorando con el tiempo, ¿no? Pero me puede las ganas también por conocer, por no hacer esperar al invitado, por hacerlo y sobre todo por lanzarlo. Que bueno, intento, aunque es un poco atemporal. Luego hay entrevistas que puedes escucharlas ahora que dentro de meses, excepto una o dos que han sido por un evento concreto y tal. El resto es atemporal. Intento que sea eso, muy a largo plazo. Y te voy a preguntar ya para terminar por el talón de Aquiles de todos los podcasters. Es decir, ya voy
a rematarte en el suelo. ¿Qué haces para difundir tu podcast? O sea, claro, que yo eso es una pregunta que tú también me podrías hacer a mí, ¿no? ¿Y tú? Claro. ¿Y tú qué haces? Sí. Porque, Bueno. claro, es decir, tú tienes contactos en foros, pero claro, uno tampoco puede llegar al foro más conocido de escapismo y estar cada semana, cada 15 días poniendo su Claro, enlacito de no. su podcast porque lo mandan a uno a la mierda, ¿no? Mira, hay Entonces, un... ¿qué es lo que haces? ¿Cómo consigues llegar o qué estrategia? Sí. Vamos a pensar por un momento dado que sabes algo de marketing, ¿vale? Que sé poco, ¿Qué- no ejerzo mucho, hago más radio y tareas Efectivamente. de otras, pero... ¿Qué estrategias has planeado? Porque seguramente quien nos esté escuchando dirá, jo, esto tiene que ser fácil. O sea, no es ya solo que tú seas un profesional del marketing, es que es escape rooms, por Dios. O sea, está Claro. como muy nidificado, pero al final tampoco es tan fácil, porque como digo, tú no puedes estar machacando a la comunidad siempre con tu historia, ¿no? Con Tienes que tus hacer otro cosas. tipo de presencia. Pues a ver, en un principio seguí la estrategia un poquito de, venga, Instagram del tirón y subo y me olvido y ni genero, solo que la gente los voy a marear con mi podcast, con mis capítulos. Y la estrategia que seguí fue muy burra, de lo subo y, oye, mira, aquí estoy yo. Y siguiendo a personas del sector, de escapistas, empresas, tal, digo, a ver si a alguno le llega algo. Empecé muy flojito, obviamente. Ujú. Luego seguí con esa idea, pero empecé a generar cierto contenido alternativo al podcast para atraer un poquito más a la audiencia y que viera que generaba cierto contenido de calidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese contenido que generaba procedía del podcast. Digo, hablo de un tema, por ejemplo, vamos a hablar de 10 tipos de pruebas de tal. Pues me hago un carrusel en Instagram, pero eso lo habla en el podcast. Y digo, si quieres, te hago el resumen, digo, si quieres profundizar en estos puntos, escucha tal. Y voy generando contenido alternativo. Claro, lo que pasa es que Instagram es tan hostil para dar enlaces exteriores. O sea, cuando Claro, tú quieres desde sí. Instagram mandar a alguien el típico enlace en la bio, Ujú. ¿sabes? Al Sí, final sí, sí. es O una cosa funcionas con tremenda. stories y son 24 horas, que es más o menos como sigo funcionando un poquito. Mm. LinkedIn, bueno, en todas partes. El link a todos lados. Pero bueno, estrategias. Y de esto se ha hablado antes y tengo mi punto de vista. Ujú. Cuando tú dices, me voy a ir a otras redes sociales y voy a usar otros formatos, dice, vale, el que quiere consumir en TikTok, quiere verlo en TikTok. Creo que es lo que había hablado. Y Sí. como es muy difícil sacarlo de ahí. Ujú. Pero no sé, a veces puedo discrepar un poco. Porque a mí no me ha funcionado muy mal el crear el YouTube y el crear pequeños fragmentos de lo que hago en YouTube y de lo que hago en el podcast, que es lo que principalmente Instagram hay. Y luego, aunque suena muy, que esto nos da mucho coraje en los medios y en la radio cuando dices, no, es que a mí me funciona bien la publicidad boca a boca. El problema es que ya se ha posicionado de una manera en el sector que empiezan a conocerte por tus historias en redes y tal, y si tú ya vas a un evento y te ponen un poco más cara, es que las propias personas te recomiendan. Ujú. Entonces, es un nicho, pero a mí me han mandado imágenes, yo sin pedir nada, de, por ejemplo, en los ski room, cuando hay grupos escapistas, llega hasta un punto el marketing que se hacen pegatinas, stickers, no sé qué, flyers propios para promocionar sus redes. Y a mí me han llegado a hacer una pegatina sin yo pedirlo. Y me mandan una foto en un escape de Granada, por ejemplo. Oye, mira, que te hemos puesto aquí para que la gente se entere de que haces un podcast. Oye, tal, que tengo un grupo de propietarios que hay no sé cuántas, cientos de personas a nivel nacional. Y oye, que tenéis que escuchar este podcast porque trae información muy curiosa y muy interesante para el sector. Incluso si alguno tiene algo interesante que decir, les doy tu contacto y lo mismo te entrevista. Y al final es otra fuente. Lo que me comentas de foros más de andar por casa, grupos de Facebook, Mm. Telegram. Al principio hice un poquillo de spam, muy poquito, con el consentimiento del administrador, que es uno de estos que hacen hecho miles, Mm. y me dio permiso, pero me di cuenta que, digo, no, digo yo, esto es muy molesto. O sea, aquí Claro. vienen a pedir recomendaciones y tal, y salvo que hagan un sorteo o alguna cosa, pues mira, por ahí más o menos ha funcionado. Pero principalmente Instagram, LinkedIn y ya los que me siguen por... Hago shorts y cositas reels breves así pequeños, pero de la sección esa que hago en vídeo, que no es ni meramente de las entrevistas. Ujú. Sí, es decir, lo mismo problema que tenemos todos. Sí. Evidentemente, los números a los que tú aspiras siendo un nicho como Ujú, eres son distintos. ujú. Lo que esperas obtener con el podcast es distinto, pero al final también tienes que buscar a tus oyentes, ¿no? Y bueno, pues habiendo como hay tan poco contenido en ese sentido en español, pues creo que tienes una oportunidad interesante y bueno, Ujú, pues espero que llevas muy poco tiempo con esto realmente, ¿no? O sea, 14 ujú. meses
en años de podcaster, que son como los años de perro. Sí, como la vida de perro, pues un poco menos, Sí. claro. Sí, sí. Entonces No, yo claro. creo que lo mejor sin duda está todavía por llegar, ¿no? Más si tienes presencias en círculos profesionales y en eventos y todo ese tipo de historias, tienes mucho campo todavía por arar y espero que te vaya súper bien. Pero es muy bonito una cosa, una pequeña reflexión para aquel que se esté dedicando a esto y esté en esa travesía del desierto, del pod fade o del decir hay que ver lo que hago no sirve para nada, no me escucha nadie. Si tiene la posibilidad de ir a un círculo, bueno, a ver, si lleva ya cierto tiempo y más o menos tiene, en fin, cree que tiene seguidores y alguna vez le han escrito, aunque sea un mensaje para decirle gracias, que vaya a algún tipo de evento o algo, porque es una experiencia muy bonita cuando tú piensas que no te escucha ni el tato, que le estás hablando a la pared, y llegas a, yo qué sé, fui a Valencia hace unos meses a una entrega de premios, y llega uno y llega otro, y, oye, tal, que yo, por eso claro, también hay que ir con la camiseta, ¿vale? Claro, sí. Pero llegas ostras, tal, y te dicen, bueno, pero ¿cómo se te ocurre? Que es la sección que hace mi compi Javier, que ponemos a parir cosas de un burro. Y te dicen cosas que tú has dicho, y dices, bueno, pero esto qué calado está teniendo. Y ese es un poco el premio, que tampoco hay que dulcificar todo esto un montón, pero bueno, tú lo haces porque te gusta y quieres darle a la gente no solo entretenimiento, sino información y ayudar dentro de lo que se pueda. Muchísimas gracias, Daniel. Nada, a ti. Y muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Esperamos vuestros comentarios a través de los muchos medios que pongo a vuestra disposición y que podéis encontrar en emilcar.fm/sujétame el micro. Allí también veréis un enlace para suscribiros a mi newsletter de podcasting. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.